Lo que dije al comienzo, que tenemos que tener claro lo que es el aspecto primario, esencial, o el núcleo, o el centro de lo que es la justicia de Dios y diferenciarlo del aspecto secundario o colateral, ¿ya? Si no hacemos esas diferencias, vamos a cometer errores de tipo lógicos. ¿Por qué de tipo lógicos? Porque cuando hable de esto, lo voy a definir a partir de esto, pero no viceversa, ¿ya? O sea, es como decir, este es el origen, la fuente, para explicar este río, esta agua, ¿ya? Pero no al revés, ¿ya? Entonces, cuando digo que el aspecto primario, las palabras que hemos estudiado del hebreo al griego, ¿cuáles son? ¿Se acuerdan? Deme tres por lo menos. Las palabras traducidas al español. Sí, pero las dichas al español. En español, no importa misericordia. Entonces, cuando hablamos de que en la Septuaginta, particularmente, 11 veces que aparece la palabra Gesed, hebreo Gesed, se traduce en la Septuaginta como Dikaiosune en 5 oportunidades, estamos diciendo que el núcleo de lo que es la justicia de Dios es la misericordia, que en hebreo sería Gesed, ¿ya? Y que en griego es eleomosune. Mousune. De ahí viene la palabra limosna. Entonces, ese es el centro. La otra palabra, ¿cuál era? ¿Que hemos estado estudiando? Miguel, ¿la dijiste? Fidelidad. Esa palabra fidelidad en hebreo es emet, o también puede ser emuná, ¿ya? Que son las mismas raíces. Eso es hebreo, pero en griego es aletheia. Como aleta, aletheia. Esto es griego, esto es hebreo. Y que, como dije, esto es el núcleo de donde debemos partir para definir la justicia de Dios. Pero además aparecen otras palabras que lo vimos en la clase pasada, que es alegría. Y me acuerdo solo de la palabra griega para alegría, porque se parece a nuestra palabra euforia, ¿ya? Eufrosune, ¿ya? Y efectivamente, alegría, o eufrosune, produce, o de esta palabra viene nuestra palabra euforia, ¿ya? Entonces, si te das cuenta, estamos viendo palabras que tienen un aspecto positivo, una cosa que es buena, y que inclusive en Romanos nos dice el apóstol Pablo que la gracia de Dios reina por medio de la justicia de Dios, ¿verdad? Y eso es como, la gracia está profundamente conectada a la justicia de Dios. Todo esto es como un aspecto positivo, pero el aspecto secundario y colateral de la justicia de Dios es, y aquí viene la ira, la venganza y todas las palabras que tienen que ver con retribución. Pero esta es la consecuencia. ¿Por qué? Porque, como dije, es el sentido primario de la justicia y el propósito primario es el rescate, la redención, la libertad de los suyos de parte de Dios. Eso es el sentido primario, el centro, el núcleo, ¿ya? Pero esto tiene un sentido secundario, porque los que se oponen al rescate,
a la redención y a la libertad de los suyos, van a experimentar la ira, la venganza, la retribución y todo el fuego, todo lo que sea. Porque estos son los suyos que experimentan la justicia de Dios. Y estos son los enemigos. Primordialmente, si son enemigos de los suyos, son enemigos de Dios. Pero, ¿qué ocurre? Ocurre que en la Biblia, a este aspecto primario de la justicia, en el hebreo siempre van a ocuparse estas palabras como Gesed, como Emet, como Sedaká, para referirse a ella, al final como rectitud, como justicia. Pero este aspecto secundario, nunca se va a ocupar la palabra hebrea Sedaká, que se tradujo en nuestro español como justicia, nunca se va a ocupar la palabra misericordia para hablar de esto, nunca se va a ocupar la palabra fidelidad para hablar de esto. Porque esto, el sentido primario, es a favor. Y siempre es a favor. Pero el sentido secundario es en contra. Y en el cristianismo ocurre que si tú eres de Cristo, si has aceptado a Jesús como el Mesías, como el que murió por tu pecado y el que resucitó conforme a las Escrituras y que es rey, y tú dices, sí, Él es mi rey, entonces eres de los suyos. Pero si no has recibido a Jesús como el Señor que murió por tus pecados y que resucitó y que reina, entonces eres de los enemigos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos bajo la justicia de Dios. Pero los enemigos están bajo la ira de Dios. ¿Ya? Y nuestros hijos, si no son cristianos, si no son creyentes, están en este lado, por más que los amen, como enemigos. ¿Ya? Y entonces, pero esto implica arrepentirse de su actitud en contra de Dios y volverse a favor del Señor y someterse a Él. Si no hacemos estas distinciones del sentido primario y secundario de la justicia, nos vamos a enredar y vamos a definir la justicia a partir del sentido secundario. ¿Ya? Por eso hemos estado en el capítulo 9 particularmente definiendo o viendo las palabras que en el hebreo del Antiguo Testamento se tradujeron al griego de la Septuaginta. Bueno, ya lo hemos visto. Y quedamos en Eufrosune, según recuerdo, ¿o estoy equivocado? No, sí, estamos bien. Sí, entonces vimos Isaías 61:10. Veamos de nuevo Isaías 61:10. Fíjense lo que dice en ese versículo. ¿Alguien lo tiene, por favor? En gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios, porque me ha vestido con ropa de salvación, me he envuelto con manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, y con la novia se adorna con sus joyas. Ok, cuando en el hebreo dice que nos ha vestido con ropa de justicia, con manto de justicia, ahí utilizan la palabra manto de Sedaká. Pero continúa, ¿qué además del manto de Sedaká, qué nos da después? ¿Qué sigue después del manto de justicia? Ropa de parroquia. Ok, y aquí algo interesante, que la justicia y la salvación van de la mano. ¿Por qué? Porque si entendemos, como expliqué, el sentido primario de la justicia, va de la mano de la salvación de los suyos. ¿Ya? Y tenemos como 20 versículos del Antiguo Testamento que hablan de la justicia y salvación juntos y que se pueden intercambiar uno del otro, justicia y salvación, justicia y salvación.
Es como, a ver si me pueden entender esta explicación un poquito compleja. Los átomos, hay una cosa que se llama física cuántica, y las partículas más pequeñas que se han teorizado se llaman quark, ¿ya? Se dice que estos quark, estas partículas más pequeñas que el átomo, no sé si lo vieron o no lo vieron, creo que me parece que lo vieron en algún... Tengo que investigar eso. No sé si esto es teoría o realmente lo vieron como experimento. Lo que yo leí es que quisieron separar estos quarks que estaban relacionados, ¿ya? Y en la medida que iban separando los quarks, estas dos partículas subatómicas, mientras las van separando, van desapareciendo, ¿ya? Entonces, fíjate, y volvían a aparecer cuando la colocaban en el sitio donde estaban. Pero si las separaban, tendían a desaparecer. Lo interesante es que yo explico, ¿por qué le explico esto? Porque la justicia y la salvación es así. Si las separamos, vamos a tener otra cosa. Va a tender a desaparecer la correcta comprensión de lo que es la justicia y de lo que es la salvación. ¿Ya? Entonces, eso, los quarks. Acudí a la metáfora de los quarks. Finalmente, Jeremías, eso lo vimos, Jeremías 51:10, que habla sobre la justicia a favor. Ahora, fíjense, en resumen, nos vamos al resumen. La riqueza conceptual de la Septuaginta se revela en las diversas traducciones hebreas de Sedaká. La conexión entre misericordia, Gesed, y su traducción como Dika y Usune, destaca la interrelación entre la gracia divina y justicia redentora. Además, la representación Emet, fidelidad, verdad, como Dika y Usune, resalta la conexión intrínseca entre fidelidad y verdad en la justicia de Dios. Otras traducciones como el Emosune, misericordia, y Efrosune, alegría, revelan matices redentores, liberadores, gozosos de la justicia de Dios. ¿Alguna pregunta respecto a lo que estoy diciendo? ¿No se peleen? Mira, por favor, Romanos 5:20. En realidad es el 21 el que me interesa. Romanos 5:20 y 21. Por favor, ¿alguien puede leerlo? Cuanto a la ley, Dios ha intervino para transmutar el pecado, pero donde abundó el pecado, abundó la gracia. Y así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Ok, esa es la versión de NBI. Ya, tiene una versión 60. Ya. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna mediante Jesucristo, Señor. Ok. ¿Quién reina por la justicia? Según Romanos 5:22, quien reina por la justicia es la gracia. Perdón, 21. Porque el pecado abundó, mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice el 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine
por la justicia. Fíjense de nuevo, lo que dije al comienzo. ¿Cuál es el sentido primario? A ver, repítanmelo. Denme una palabra que yo les hablé sobre el núcleo de donde debemos entender y partir en la definición para entender la justicia de Dios. Las palabras que hemos estado estudiando. Ya. Tenemos que entenderla a partir de la misericordia. ¿Ya? Y como dije hace un par de días, ¿puedo entender la misericordia como vengativa? Sí. ¿Puedo entenderla? ¿Sabes por qué? En el sentido secundario. Pero me confundes, hermano, porque si estás hablando en el sentido primario... No, y aquí me faltó la raya. Sí. Si estás hablando en primario, por eso digo que no. Bien dicho. En el sentido secundario, sí. Exactamente. No, en el sentido primario no puedo hablar de misericordia vengativa, pero sí en el sentido secundario. ¿Por qué? Porque si están haciéndole daño al que amo, voy a actuar en defensa del que amo, vengativamente en contra del que está dañando al que amo. Porque la esencia de la misericordia es el amor. Otra palabra que vimos es la fidelidad. ¿Ya? Y entonces, la fidelidad, la misma pregunta, ¿la fidelidad de Dios puede ser vengativa? Y aquí, acuérdense, la raya. Sentido secundario, sí. En contra de aquellos a los cuales él se está oponiendo el actuar de Dios en fidelidad. Fíjense, Romanos 1:18 ahora. Aquí es importante, porque Romanos 1:17 habla de que la fidelidad de Dios se revela. Perdón, la justicia de Dios, dikaiosune, de Dios se revela. Pero en Romanos 1:18 lo que se revela es la ira de Dios en contra de aquellos que detienen con impiedad el actuar de la fidelidad de Dios. Miguel, ¿lo tienes en 1:18? Sí. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Ok, cuando habla de verdad ahí es la palabra griega y puedes buscarla en la app, inclusive en la palabra griega aletheia, que puede ser traducido como verdad o como fidelidad. Entonces, la injusticia de los hombres buscan restringir el actuar de la fidelidad de Dios. ¿Y cuál es el propósito del actuar de la fidelidad de Dios? El rescate, la redención, la libertad, la restauración, la sanidad. Ese es el propósito. Pero si te opones al actuar de Dios en rescate, en redención, en restauración, lo que va a revelarse en ti es la ira. Y entonces, la fidelidad ahí tiene un carácter secundario, vengativo. Pero lo interesante es que no se le llama fidelidad en este. Se le llama ira, se le llama venganza, se le llama retribución, se le llama de cualquier otra manera, pero no se usan estas categorías. ¿Ya? Y lo mismo, volvamos a nuestra palabra alegría, que es un término que es también se puede entender como sinónimo del gozo. El reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo. ¿Sabe dónde encontramos ese texto? Romanos 14:17. Acuérdense que el título de nuestro libro tiene que ver con en búsqueda de la justicia de Dios. Y en ese texto, el título se refiere a busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será por añadidura. Ahora, eso es búsqueda de la justicia de Dios. Pero
en Romanos nos dice que, ¿puedes leerlo alguien? Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ok. Justicia, paz y gozo. Esas tres cosas van juntos si entendemos el sentido primario. Y desde ahí definimos todo. ¿Ya? Si nos vamos al sentido secundario y buscamos definir lo primario a partir del sentido secundario, cometemos un error lógico. Fíjense, ¿qué significa que Dios sea santo? Y acá un ejemplo del sentido primario y secundario. ¡Buena! ¡Qué gusto verla! Usted no vino, no quiso votar por mí, por eso no vino. La pillé. Ya, sí, broma. Sí, lo sé. Sí, el pastor lo dijo. Sí. Fíjense, la santidad en términos generales se define en los teólogos, lamentablemente, no todos, algunos, pero un porcentaje importante lo define a partir de Dios va a castigar el pecado. ¿Ya? Porque Dios es Dios justo. Y su justicia no puede pasar por alto el pecado. Así lo van a escuchar, así lo van a leer. Pero acuérdense, sentido primario, sentido secundario. Esto es desde el sentido secundario, porque la santidad la tenemos que definir desde la fidelidad de Dios inclusive. ¿Cómo? Que Dios solo acepta lo que es de Él. Y aquí viene el sentido secundario. Y rechaza todo aquello que no es de Él. Y como consecuencia, Dios castiga el pecado. Pero el sentido primario es que Dios es fiel consigo mismo. Fíjense. Y con lo que es de Él. Eso significa santidad. Dios solo acepta lo que es de Él. Sentido primario. Sentido secundario. Y rechaza, por ende, porque no acepta, porque solo acepta lo que es de Él, rechaza lo que no es de Él. Y aquí importante, tú eres de Él, por Cristo somos de Él. Entonces, la palabra santo significa apartado. Nosotros hemos sido apartados por Él y para Él, y le pertenecemos a Él. Fiel consigo mismo y con lo que es de Él. Pero, si no es de Él, como consecuencia, el sentido secundario es castiga el pecado y su justicia, sentido secundario, sí, de la justicia, no puede pasar por alto el pecado. No es algo nuevo que estoy diciendo, es solamente ordenando las lógicas del análisis, pero lo cambia todo. ¿Ya? No son nuevas cosas, solamente es como armar el puzzle de otra manera. Armar un rompecabezas o un puzzle como diciendo, esta pieza va acá arriba, no va acá abajo. ¿Ya? Eso estoy diciendo. Sí, está mal. Que Dios es santo porque no es humano, no es como nosotros, que no fue concebido con pecado, desde antes, pero ya. Eso es como está entre esto y esto, pero sí, tienes razón, eso también es una de las características de lo que Él es. Ya. Pero en esencia es parte de que Él es fiel consigo mismo y solo acepta lo que viene de Él.
lo que le pertenece a Él. ¿Ya? Y el pecado no le pertenece a Él. No viene del pecado. Entonces, por supuesto, esto, pero ahí sería el sentido secundario también. ¿Ya? Es como, ¿cuál es el principio que está detrás de? Que el principio es que Él es fiel. ¿Ya? Y, por ejemplo, cuando yo digo que Él es fiel a su palabra, que Él es fiel a su amor, que Él es fiel consigo mismo, que Él es fiel a su relación, su fidelidad es a toda prueba. Y el propósito, la esencia es que el propósito que Él ha puesto para redimir a su pueblo, rescatarlo de la maldad, Él lo va a cumplir. Y el propósito, y aquí importa mucho esto, el propósito que Dios tiene para tu vida de conformarte a la imagen de su Hijo, se va a cumplir. El propósito de Dios no es que seamos felices. El propósito de Dios es que nuestra vida glorifique a Dios a pesar de las circunstancias difíciles que vayamos a vivir. Que Dios en medio de nuestro dolor sea glorificado y podamos decir, a través del dolor y a través de la prosperidad, yo he ido siendo transformado más a la imagen de Cristo. Ese es el propósito. ¿Verdad? Es como, entonces mi propósito no es ser feliz. No, tu propósito no es ser feliz ni con tu esposa. Ah, entonces ahora entiendo todo. No, tu propósito es glorificar a Dios en tu matrimonio y que los dos busquen no la felicidad del otro, sino que busquen que la gloria de Dios se manifieste en la vida de cada uno. Si nosotros, Cecilia y yo, buscamos eso, por supuesto, la consecuencia natural y lógica de eso, sentido secundario, va a ser que vamos a ser felices. Pero si cambiamos y ponemos primero la felicidad y nos olvidamos de la gloria de Dios, lo que vamos a tener es un desastre. ¿Ya? Entonces, es la gloria de Dios que se manifieste y que busque yo su gloria en mi vida, que mi esposa también busque su gloria y no mi felicidad ni la felicidad de ella. ¿Ya? Entonces eso hace, pero ¿y dije algo diferente? No, lo puse en orden. Primero es Dios, su gloria, su fidelidad. Después, yo buscándolo. Y como consecuencia, soy feliz. Pero si pongo mi felicidad primero, mi felicidad se transforma en un ídolo. ¿Ya? Eso. Ya, hermanos. Tenemos que concluir porque el pastor que viene es medio complicado.